Muchas bendiciones en esta mañana. Gracias por compartir nuevamente en este día, este tiempo que tenemos en familia para poder recibir esta palabra de nuestro Padre amado, quien nos bendice y quien efectivamente siempre interesado en darnos una palabra de exhortación, una palabra de ánimo y una palabra de vida. En esta mañana queremos echar un vistazo a los versículos que tenemos en el libro de Efesios capítulo 6, en donde en el versículo 10 hasta el versículo 13, pero algunos otros posteriores que iremos viendo, también se nos habla sobre esta guerra espiritual en la que nosotros nos encontramos inmersos. Estos versículos, a pesar de que son muy conocidos por todos nosotros, sin embargo, tienen una revelación muy clara y precisa de las circunstancias y de las situaciones a las cuales efectivamente nosotros nos estamos continuamente enfrentando. La situación de lucha que tenemos que enfrentar, no solamente los cristianos, ¿no verdad?, sino también el mundo, los seres humanos, tiene como su fuente un enemigo oculto que la Escritura es muy clara en revelarlo, y el apóstol Pablo lo que busca justamente es que nosotros podamos estar atentos a con quién realmente estamos luchando en esta vida en la cual efectivamente nos encontramos inmersos. Y el apóstol arranca efectivamente dándonos la siguiente palabra en Efesios capítulo 6, versículos 10 hasta el 13, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, lo primero que aquí queremos mirar es el consejo que nos quiere dar, ¿verdad?, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, a todos y cada uno de nosotros. Este consejo que tiene que ver directamente con el cómo tenemos que enfrentar las circunstancias, las luchas y las dificultades de la vida. Efectivamente estamos mirando unas recomendaciones claras que el apóstol Pablo nos quiere mostrar y que el Espíritu quiere que efectivamente no perdamos de vista. Ciertamente nosotros sabemos que nos encontramos en una lucha diaria. Esta es una situación, ¿verdad?, que tiene que ver con todo ser humano. Es decir, los seres humanos, desde la caída del hombre, nos hemos visto abocados a circunstancias externas que de alguna manera no dependen de nosotros, y en las cuales a momentos efectivamente nos podemos mirar envueltos. Y cuando somos cristianos o hemos profesado nuestra fe en Cristo Jesús, efectivamente la idea central de nuestro Padre es que nosotros podamos hacer una identificación clara, ¿verdad?, de con quién verdaderamente nosotros estamos luchando, cuál es el origen efectivamente de las luchas, de las dificultades, de los problemas que tenemos, qué es lo que nosotros debemos hacer para estar atentos y poder efectivamente sortear aquellas circunstancias, porque hay una realidad entre todo esto, ¿verdad? Y es que definitivamente todos en algún momento determinado vamos en mayor o menor situación tener que enfrentar circunstancias
que efectivamente pues no las quisiéramos, pero que sin embargo son parte de la vida que de alguna manera nosotros tenemos. Y es por esto que en estos versículos, arrancando desde el versículo 10, la escritura nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Así que aquí vemos cómo el apóstol nos habla del día malo, ¿verdad? El día malo. Ahora, resulta que el día malo es aquel día en el que generalmente nosotros podemos estar abocados a circunstancias más complicadas o más difíciles o más desfavorables de las que normalmente a momentos enfrentamos. Es real que nuestro Padre maravilloso efectivamente está interesado en darnos una victoria continua y permanente, y hay momentos en los cuales si Él efectivamente no estaría detrás de, por su gracia y misericordia, atenuar las circunstancias o las situaciones a nuestro alrededor, sería inllevable efectivamente la vida, porque no olvidemos que nosotros tenemos, de acuerdo con lo que la Escritura nos está mostrando, un enemigo. Y el enemigo efectivamente no es carne y sangre, dice aquí la Escritura. Es decir, el enemigo no son las personas. Nuestro enemigo no son aquellas personas, aquellas circunstancias que ellas de alguna manera traen a nuestra vida y nos hacen la vida infeliz. Muchas veces nosotros generalmente buscamos identificar de dónde nos vienen los problemas, de dónde nos vienen las dificultades. Y es fácil, de alguna manera, identificar qué personas son aquellas que de alguna manera estarían generándonos ese tipo de situaciones y circunstancias. Pero la Escritura nos deja claro, primero, que es importante que nosotros identifiquemos cuál o quién es nuestro verdadero enemigo. Es decir, la lógica humana, la lógica nuestra, ¿verdad? Nuestra mente adámica nos dice en un simple vistazo, ¿verdad? Que esta persona, que ese ser humano, ¿verdad? Es el que de alguna manera me está trayendo conflictos a mi vida, ¿verdad? Y esto es una manera de entender superficialmente las cosas. Pero la realidad es que si nosotros no descubrimos o no estamos absolutamente conscientes de con quién realmente estamos luchando y en consecuencia cuáles son las probabilidades reales con nuestras propias capacidades que tenemos de obtener victoria, obviamente no vamos a poder vencer conforme a lo que nuestro Padre quiere que nosotros venzamos, porque Él lo que nos busca es que obtengamos la victoria de su amado Hijo Jesucristo. En este marco, lo que Él quiere es el que efectivamente nosotros identifiquemos contra quién estamos peleando. Y en el versículo 12, Él nos dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Esto es lo primero que debemos tener claro. Es decir, una de los engaños de Satanás y de los engaños del enemigo es que nosotros fijemos nuestra mirada en alguien, ¿verdad? Para que efectivamente nosotros creamos que es ese alguien el que efectivamente se convierte en nuestra lucha, en nuestro enemigo. Pero el Espíritu nos dice: cuidado, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Sí, tú puedes tener una persona que de alguna manera esté hablando mal de ti, puedes tener alguna persona que no esté dando buenas referencias tuyas, puedes tener una persona que te esté engañando, puedes tener una persona que no esté haciendo las cosas debidas que deba hacer, pero la realidad de todo esto es que la Escritura nos dice que esa persona
no es el enemigo. Detrás de todos y cada uno de nosotros siempre existe un espíritu que está operando. Ahora, para los que amamos a Cristo y conocemos a Cristo, debemos permitir que el espíritu de vida, el espíritu de Cristo sea el que efectivamente opere en cada uno de nosotros. Pero lamentablemente en nuestra carne, ¿no es cierto?, opera un espíritu distinto, diferente. Y es el espíritu del enemigo, el espíritu de Satanás, el espíritu del mismo diablo. Y es por esto que nosotros vemos que la humanidad, de alguna manera, está como está. Porque el ministerio de Satanás es robar, matar y destruir. Ese es su ministerio, ese es su trabajo. La Escritura nos dice que Satanás es homicida y mentiroso desde el principio. Y su ministerio es hacernos, ¿verdad?, la vida desgraciada y acabar con nosotros en la medida de lo posible, lo más rápido que se pueda o que él pueda. Y si no ha podido, básicamente, y todavía nosotros hoy estamos vivos enfrentando cualquier circunstancia, es por la gracia y la misericordia del Señor, porque Él quiere que nosotros efectivamente nos aferremos a todo lo que Él nos ha dado para que podamos obtener la victoria que Él quiere darnos. Así que un primer punto es entender realmente contra quién nos estamos enfrentando, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no son las personas de carne y hueso. La persona puede ser alguien que no te agrade mucho, la persona puede ser alguien que de alguna manera quisieses pasar de largo, no quieres tener relación con esas personas, pero no son las personas con las cuales nosotros tenemos lucha, sino, y nos dice ese mismo versículo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y todos estos principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad están liderados por alguien que vemos en el versículo 11, en donde la escritura dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿quién? Contra las acechanzas del diablo. El diablo es el que lidera todo este séquito de maldad. Y efectivamente la escritura aquí nos muestra que él es nuestro enemigo. Satanás es nuestro enemigo. El diablo es nuestro enemigo. Y efectivamente él mueve, ¿no es cierto?, todo este ejército de pecado y de maldad para que de alguna manera nosotros podamos tener una vida desgraciada y una vida en la que no tengamos la capacidad de poder vivir la victoria que nuestro Padre efectivamente quiere que vivamos. Entonces, creo que es muy importante que recordemos, hermanos, porque si nosotros estamos poniendo nuestra mirada en la carne y la sangre como la culpable de todas nuestras circunstancias, pues ya estamos de alguna manera siendo engañados por el enemigo, porque no estamos fijando nuestra mirada en quién efectivamente es el causante de todos nuestros males. No olvidemos que desde el principio, cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto de Edén, ellos tenían una relación maravillosa con el Señor. Y desde el principio Él les engañó con que Dios os ha dicho. Y esto es algo que efectivamente continúa siendo una realidad para nosotros en este tiempo. Siempre el enemigo está intentando que nosotros pongamos en tela de duda la palabra que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Siempre Él está, de alguna manera, poniendo dudas sobre lo que Dios dice. Y claro, ahí viene el engaño. Ahí es donde nosotros podemos cometer el grave error de efectivamente poner nuestra mirada en cualquier otra cosa, dejar de poner nuestra mirada en Él, ¿no es cierto? Poner nuestra mirada y nuestro corazón en las dudas, en la carne y la sangre, en las personas que creemos que son las que de alguna manera nos pueden estar generando los males, y nos dejamos de enfocar en el mismo diablo, el mismo Satanás, que de acuerdo con la escritura aquí es el que efectivamente
es nuestro enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no se olvide. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando nosotros estamos hablando de que tenemos un enemigo invisible que está tratando permanente y continuamente de hacernos la vida difícil. Ahora, entienda una cosa importante. Cuando efectivamente él no ha logrado acabar con nosotros, vuelvo y repito, es porque la mano de Dios está permitiendo que Satanás no haga las cosas más allá de las que él quisiese, porque él no va a estar tranquilo conforme a su ministerio de robar, matar y destruir. Él no va a estar tranquilo mientras efectivamente no vea destruidas las personas, la gente y la humanidad. Pero nosotros tenemos, en cambio, efectivamente a Cristo, que nos ha mostrado cuál es su ministerio. Yo he venido para que tengáis vida. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y en otros versículos, el Señor Jesucristo nos dice que Él ha venido para deshacer las obras del diablo, para deshacer todos aquellos males que de alguna manera Satanás puede tener en contra de nosotros. Ahora, no podemos subestimar esta realidad. Es decir, todas las malas cosas que nos vienen, no nos vienen de nuestro Padre, ¿sí? De hecho, la Escritura dice que no nos engañemos, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de parte del Padre de las luces. Es decir, toda buena dádiva, todas las buenas cosas nos vienen de nuestro Padre. Todo don perfecto nos viene del Padre de las luces, nos viene de nuestro Padre. Pero al contrario, todas las malas cosas, todas las circunstancias adversas, obviamente nos vienen del enemigo. El Señor nunca tuvo en su corazón el que efectivamente nosotros tengamos que enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar. Ahora lo estamos enfrentando básicamente porque nos encontramos en un mundo caído. No olvidemos que por el pecado de un hombre todos fuimos constituidos pecadores. Eso nos muestra la Escritura. Por el pecado de Adán todos fuimos constituidos pecadores. Pero sin embargo la contrapartida es que por la obediencia de Cristo todos, ¿verdad?, seremos constituidos justos, lo cual efectivamente es un regalo precioso de nuestro Señor a favor de nosotros. Ahora, lo que el Espíritu busca en nosotros es cómo nosotros tenemos que enfrentar a este enemigo, porque no tenemos ninguna capacidad en nosotros mismos para poder tener victoria si de alguna manera no echamos mano de la armadura que efectivamente Dios nos da. Y en el versículo 10, la Escritura nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, la única trinchera, la única opción que nosotros tenemos para poder pelear, para poder mantenernos firmes, para poder tener victoria sobre las circunstancias que podemos nosotros estar viviendo, experimentando, es el que nos fortalezcamos en el Señor, nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, el Señor Jesucristo nos ha sido dado para que Él se convierta en nuestra fuerza, en nuestra fortaleza, en nuestra armadura, en nuestro todo. Cuando la Escritura dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios en el versículo 11, lo que nos está hablando es que nos vistamos de Cristo, que nos vistamos de todo lo que el Señor Jesucristo es para nosotros. Y aquí en este versículo, la palabra que se utiliza para fortaleceos, ¿verdad?, que dice fortaleceos en el Señor, es una palabra que en el griego, ¿verdad?, se pronuncia endunamó, que significa apoderarse. Esta palabra aquí significa por sobre todo apoderarse, ¿verdad? Este fortalecerse es apoderarse. Por lo demás, hermanos míos, apodérense, apodérense.
de todo lo que es el Señor que está en ustedes. Apodérense del poder de su fuerza. Para eso el Señor nos fue dado a nosotros. ¿Para qué? Para que efectivamente nosotros podamos apoderarnos de toda la victoria, de todo el poder, de toda la santidad, de toda la potencia que Cristo es para ti y para mí cuando Él está morando en nuestro espíritu. Ahora, la manera como nosotros, de alguna manera, nos vamos apoderando de Él, ¿verdad? Es por medio de lo que se nos revela que Cristo ha hecho para ti y para mí. Mira, es muy importante entender que el campo de batalla, ¿verdad? En donde normalmente se vierte toda esta circunstancia de lucha y de dificultad, aun cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, que es una situación externa, pero sin embargo el campo principal de batalla es la vida de nuestra mente, es la vida de nuestros pensamientos y la vida de nuestro entendimiento. Es decir, yo jamás me puedo fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza si desconozco lo que Él es para mí, si desconozco lo que lo que Él ha sido hecho por Dios para mí. Por ejemplo, la Escritura nos dice, ¿verdad?, que por Él nosotros estamos en Cristo. Es decir, por nuestro Padre estamos nosotros en Cristo. Es decir, por nuestro Padre hemos sido nosotros colocados en Cristo Jesús. Por nuestro Padre hemos sido plantados en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué nos ha sido hecho? Primero, sabiduría. Segundo, nos ha sido hecho justificación. Tercero, nos ha sido hecho salvación. Y cuarto, nos ha sido hecho por Dios redención. Es decir, si nosotros no conocemos lo que Cristo nos ha sido hecho por nuestro Padre para nosotros, entonces la pregunta es, ¿cómo nos podemos nosotros fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza si ni siquiera sabemos, ¿verdad?, qué es lo que Él ha logrado para nosotros o en qué Él se ha convertido para nosotros? Entonces no nos podemos nosotros fortalecer en el Señor y en su fuerza poderosa cuando desconocemos la obra preciosa y maravillosa que Él hizo a nuestro favor. Así que para nosotros poder apoderarnos, hermanos, para poder apoderarnos de esta fuerza, de acuerdo con esta palabra en Dunamó, esforzaos, dice aquí, dice fortaleceos, perdón, en Dunamó, para nosotros poder apoderarnos, primero necesitamos ir conociendo todo lo que Cristo es para ti y para mí. Y es por esto tan importante, y siempre volveremos a lo mismo, hermanos, siempre tenemos que estar con nuestra mirada puesta en Cristo, aún en los momentos difíciles, como los que aquí está relatando el apóstol Pablo, aún en el día malo, aún en el día de la lucha, de la tristeza, de la dificultad, de la prueba, aún en el día en donde definitivamente la situación está muy, muy negra. Hermanos, nunca perdamos de poner la vista en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El momento en que nosotros ponemos la vista en las personas que supuestamente nos están generando estos problemas, el momento en que nosotros estamos poniendo nuestra mirada en los problemas, en la escasez, en la dificultad, en la enfermedad, en la necesidad, y hemos dejado de poner nuestra mirada en Cristo, de alguna manera ya estamos comenzando a perder la batalla. Porque Satanás utiliza las circunstancias de nuestra vida para desviarnos la mirada de Cristo. Y qué fácil es el que se nos desvíe la mirada de Cristo. Qué fácil es el que rápidamente se nos pueda distraer a nosotros, ¿verdad?, de la mirada de Cristo. Satanás sabe que si mañana hay escasez, que si mañana hay enfermedad, que si mañana hay dificultad, que si mañana hay prueba, nosotros inmediatamente tenemos la tendencia de poner nuestra mirada en aquellas cosas y olvidarnos de Cristo Jesús. Satanás sabe. Pero es justamente lo que la Escritura nos quiere revelar. Primero, nosotros tenemos que apoderarnos siempre, permanente y continuamente de todo lo que Cristo es. ¿Sí? Fortaleceos tiene que ver con el apropiarnos.
este fortaleceos tiene que ver con el que nos apoderemos de todo lo que Cristo es. Y es por esto que una de las razones que se nos da en la Escritura para poder tener puesta nuestra mirada en Cristo es que solamente cuando veamos a Cristo vamos a ver la realidad de quiénes somos. Alguien decía que muchas veces Cristo no cambia las situaciones externas, pero en cambio Cristo sí cambia cómo vemos nosotros las situaciones. Fíjese que esto es muy importante. A veces Cristo no cambia las situaciones externas, pero lo primero que hace Cristo es que Él cambia cómo nosotros estamos viendo las situaciones. Cuando nosotros somos capaces de ver las situaciones a través del ojo de Cristo, lo primero que podemos ver es que todo absolutamente está terminado, hecho, está provisto y efectivamente está dado. Porque finalmente no olvidemos que la Escritura nos muestra que nosotros somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él creó de antemano para que caminemos en ellas. Es decir, de antemano el Señor generó buenas obras, porque ya el que vive es Él, no nosotros, para que nosotros caminemos y experimentemos las buenas cosas que Dios ha hecho para nosotros mientras estamos efectivamente en este camino hacia la eternidad, hasta que entremos directamente ya fuera de esta esfera del tiempo, a la eternidad con nuestro Señor y Salvador. No olvidemos que nuestra eternidad arrancó desde el momento en que nosotros aceptamos y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Así que no olvidemos las cosas maravillosas que nuestro Señor Jesucristo ha hecho para nosotros, y por eso la Escritura dice que debemos fortalecernos en el Señor y en su fuerza poderosa. Por ejemplo, Colosenses 2:15 nos muestra algo muy importante respecto del enemigo. ¿Qué es lo que Él hizo ya, verdad, para acabar con el enemigo? La Escritura dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Él despojó a los principados y a las potestades. ¿Cómo nosotros podemos vencer al diablo y a los principados y a las potestades que nos está hablando, verdad, el capítulo 6 de Efesios? ¿Cómo nosotros les podemos vencer con nuestra propia mano, con nuestro propio poder, con nuestra propia capacidad? Es una guerra perdida si Cristo no está con nosotros. Aquí la Escritura nos dice que Él despojó a los principados y a las potestades. Cristo ya lo hizo por ti y por mí. Y es por esto que nuestra mirada tiene que estar puesta permanente y continua y todos los días en Él. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás sabe que tú no has triunfado sobre él, sobre él. Satanás sabe que tú no tienes ninguna capacidad de poder vencerle, si ni siquiera lo puedes ver, si ni siquiera muchos de nosotros todavía comprendemos o entendemos realmente que él sea nuestro enemigo, porque nuestros enemigos son aquellas personas que de alguna manera él está utilizando sin que tampoco nos demos cuenta nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer a alguien que somos incapaces de poder ver? ¿Cómo nosotros somos capaces de vencer a un espíritu que no somos capaces de poder entender y ver? Pues simplemente por el espíritu de vida que ahora efectivamente mora y vive en nosotros. Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No te olvides que la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario tenía que ver con el hecho no solo de acabar con nuestra vieja vida pasada, sino también acabar con aquellos que en nuestra vieja vida pasada nos querían destruir, nos tenían presos y nos tenían de alguna manera esclavos. Y estos son efectivamente las potestades, los principados, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, el diablo mismo liderando todo este séquito. Así que la única manera que tenemos nosotros para poder vencer es mirando a Cristo. Por eso dice la Escritura, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Fortaleceos en el Señor. Él es nuestra única salida. Él es nuestra arma completa, nuestra arma poderosa contra las acechanzas del diablo.
Mira lo que dice Efesios 4:8, en este mismo sentido. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí la escritura nos dice que nuestro Señor Jesucristo subió llevando cautiva a la cautividad. En un sentido, la palabra nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es la muerte de la muerte. Aquí nuestro Señor Jesucristo llevó cautiva a la cautividad. Él cautivó a la cautividad que nos tenía cautivos a nosotros. La cautividad que nos tenía cautivos, representada en muchísimas circunstancias y situaciones de nuestra vida, el Señor Jesucristo ya la cautivó. Él acabó con la muerte. Él es la muerte de nuestra muerte. Cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario y entregó su vida por nosotros, realmente estaba llevando a la muerte nuestra muerte. Y esto es maravilloso que nosotros entendamos. Y Satanás no quiere que nosotros sepamos estas cosas. Porque en la medida en que como la guerra está en el campo de nuestra vida mental, de nuestra vida de los pensamientos, allí es donde nosotros no debemos dar lugar al diablo. ¿Por qué? Porque allí nosotros nos vestimos y nos revestimos de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Allí es donde verdaderamente se ve la fortaleza de nuestra lucha. Allí es donde verdaderamente nosotros podemos ser fuertes, podemos ser arrojados. Esa es la lucha más grande que tenemos los seres humanos. La lucha más grande no son las circunstancias externas que estamos viviendo y cómo las vamos a vencer. La lucha más grande son las circunstancias internas que estamos viviendo. Esos pensamientos que de alguna manera nos quieren manejar cautivos, nos quieren inyectar temor, incredulidad, nos quieren inyectar engaño, nos quieren inyectar tristeza, miedo, inseguridad. Todos esos pensamientos que pertenecen a la muerte, con los cuales Satanás normalmente nos ataca, son los que efectivamente somos capaces nosotros de poder llevar cautivos por la cautividad que Cristo cautivó. Por esto es importantísimo el que nosotros, ya lo decía en Corintios el apóstol Pablo, llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es efectivamente el que llevó cautiva la cautividad. Y cuando nosotros sabemos que Él ya hizo este trabajo por nosotros, cualquier pensamiento de temor, de miedo, de inseguridad y de engaño tiene que ser llevado a la obediencia de Cristo, a la obediencia que Cristo ya obedeció para ti y para mí. No olvidemos que por la obediencia de Él, los muchos seremos constituidos justos. Así como por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de Cristo, los muchos seremos constituidos justos. Allí es donde tú te apropias de la obediencia de Él, por ejemplo. Satanás quiere que tú te fijes en tu obediencia. Satanás quiere que tú pongas tu mirada en tu obediencia. Y hermanos, no hay ningún ser humano lo suficientemente obediente como para que pueda hacer la voluntad de Dios. El único hombre que fue capaz de poder hacer la voluntad de Dios a rajatabla fue Jesucristo. Y es por la obediencia de este Cristo que ahora nosotros tenemos acceso, ¿no es cierto?, a la justicia de Dios. Por esto es que tengo que apropiarme de la obediencia de Cristo. Fíjate la palabra fortaleceos, es apropiarse de todo lo que Él ya hizo por ti. Esta es la parte de nuestra batalla espiritual, apropiarnos de todo lo que Dios ya hizo por nosotros. Y esa es la parte más difícil para nosotros los cristianos porque somos incrédulos o porque no conocemos bien la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor. Mira lo que dice Efesios 2, 20, 23 sobre este mismo tema. Toman la victoria de Cristo a nuestro favor sobre Satanás y sobre su séquito. Dice que Dios lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, a Cristo Jesús. Lo sentó sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío. Lo sentó sobre todo nombre que se nombra.
no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas han sido sometidas bajo sus pies. Mira, los problemas, las luchas, las dificultades que el día de hoy tú estás enfrentando, todas esas cosas ya le fueron sometidas bajo sus pies. Es por eso que nosotros tenemos que hacer nuestra la victoria de Jesucristo. Porque cuando Él estuvo en la cruz y dijo consumado es, incluyó la provisión, la victoria, las salidas, para que tú y yo efectivamente podamos de alguna manera salir más que victoriosos por la obra de Cristo a nuestro favor. Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Tú te has puesto a pensar que un problema tuyo realmente ahora es un problema de Cristo. ¿Por qué? Porque si la Escritura dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dime, si esto es realidad y tú lo haces tuyo, ¿de quién entonces son los problemas que tú hoy o las dificultades o las pruebas que estás enfrentando? ¿Son tuyas o son de Cristo? Si ya no vivo yo y si Cristo vive en mí, entonces esas circunstancias son situaciones que les corresponden a Cristo. Yo lo que hago es aferrarme a Él. Yo lo que hago es aferrarme a su victoria. Fíjate lo que dice aquí, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí tú pon el problema, el nombre del problema, el nombre de la circunstancia, el nombre de la situación que hoy de alguna manera te está quejando. El Señor ya sometió esto que tú estás nombrando, ¿verdad? Bajo sus pies. Ahora la pregunta es, ¿tú te estás apropiando de la victoria de Jesucristo? De esto es de lo que se trata, que inclusive nosotros lo confesemos. Y lo confesamos sobre la base de lo que la Escritura dice, porque aquí lo que está en juego es la palabra del Señor, no mi palabra. Este no es un pensamiento positivo. Esta es palabra que el Señor nos ha dado a ti y a mí para que efectivamente podamos comprobar que Él mora y que Él vive en nosotros. Si algo Él quiere, hermano y hermana, es que tú seas consciente que no solamente Cristo sea una idea en tu cabeza, sino que sea una realidad viva. Esto es lo que el Señor quiere. Ahora, esa realidad viva es algo que se va fraguando en ti y en mí, en la medida en que estamos permanente y continuamente viendo a Cristo. Cristo no va a verse a sí mismo por ti. La palabra de Dios nos ha sido dada para que tú respondas a esa palabra en función de lo que ella efectivamente te sugiere. Por ejemplo, aquí nos dice que en esta guerra espiritual que nos encontramos, nos está revelando que nuestro enemigo es el diablo, es Satanás, y nos está diciendo que la única fórmula que tenemos tú y yo para poder enfrentar estas circunstancias de la vida es fortalecernos en el Señor y en su fuerza poderosa. No hay más. Si no, estamos en las manos de Satanás. Si no, estamos en las manos del enemigo. Y Satanás sabe cómo efectivamente engañarnos y mentirnos. No olvidemos lo que decíamos al comienzo. Es muy importante que veamos a Cristo porque a través de Cristo vamos a poder entender las cosas como realmente son. Pero si nosotros vemos las cosas no a través de Jesucristo, entonces estamos siendo engañados porque nuestra percepción mental de lo que nos está sucediendo y de lo que está a nuestro alrededor es un engaño. Solamente lo que Cristo dice que es. Lo que Satanás nos muestra a través de las circunstancias no es. Y es por esto que la fe hace su parte. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la Escritura nos dice aquí que el Señor sometió todas las cosas bajo sus pies y mira, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es mi cabeza? ¿Quién es tu cabeza? Cristo es nuestra cabeza. Cristo es tu cabeza, ¿verdad? Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, tenemos que comenzar a recordar todos los beneficios que Cristo ha hecho por ti y por mí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el
poder de su fuerza. Hagan ustedes propio y suyo o apodérense de lo que el Señor ha hecho por ustedes y del poder de la fuerza de Dios que efectivamente mora y vive en ustedes. De ahí el versículo 11 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. Aquí esta palabra también es muy interesante, ¿verdad? Que se pronuncia en dúo, vestirse en dúo. Y fíjate que aquí lo refieren como en el sentido de hundirse en un vestido, en un sentido, claro, cuando tú te pones un vestido, te pones un pantalón, te pones, yo qué sé, cualquier ropa, tú te hundes, ¿no es cierto?, en ese vestido, tú te metes absolutamente en ese vestido. Esa es la idea central, ¿verdad?, que aquí el apóstol nos quiere decir. Es una idea de revestirnos, de investirnos, de revestirnos, de hundirnos, ¿verdad?, en el vestido. Ahora, este vestido para ti, para mí, es Cristo. Siempre todo es Cristo, ¿ah? Cada vez que tú vengas a la Escritura, debes venir con esta conciencia, sea al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, de qué aspecto de Cristo es el que tú vas a conocer ahora que vienes de la Escritura. Porque todo se trata de Cristo. Y cuando aquí la Escritura nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios, es que Cristo incluye la plenitud de toda la armadura de Dios. Cristo es la plenitud de la armadura de Dios. Entonces, cuando la Escritura nos dice vestíos de toda la armadura de Dios, nos está diciendo que nos vistamos de Cristo. Y es por eso que arranca el versículo 10, enfocándonos en el Señor y en su fuerza poderosa. Porque este es, de alguna manera, la resultante, la sumatoria de todo el poder, de toda la armadura, de toda la victoria que efectivamente Cristo es para ti y para mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cada día? Nosotros vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Cómo nos vestimos? Pues no te olvides que esta es una guerra en el mundo o en el campo de los pensamientos. Nos vestimos con nuestros pensamientos, nos vestimos en nuestra cabeza, nos vestimos en nuestra mente de lo que somos, todos los días. Así como tú tienes que echarte una ducha todos los días, lavarte todos los días y vestirte todos los días, aquí nosotros tenemos que bañarnos todos los días y lavarnos todos los días. Y la Escritura dice que efectivamente el agua de vida que es Cristo está a través de la palabra, es decir, la palabra es la palabra que me limpia. Yo todos los días me baño con la palabra de Cristo. Y bañarme con la palabra de Cristo es, ¿verdad?, recibir más de lo que Él es por medio de la revelación que la Escritura tiene para mí. Y es por esto importante que tú, hermano y hermana, tienes que darle tiempo a la Escritura, tiempo particular, siempre apartar un tiempito para escuchar de Cristo, para recibir revelación de Cristo por medio de la Escritura y para vestirte de Cristo en todo aquello que ya efectivamente conoces acerca de Él. Por ejemplo, nosotros tenemos todos los días que reconocer la obra que Él ha hecho a nuestro favor. Isaías 53. Reconoce que Él es el que cargó tus pecados. Esto ya es algo que tú y yo lo llevamos en el corazón. Y esta es un arma poderosa contra el enemigo, porque Satanás siempre va a tratar de seguir insistiendo en que nosotros pongamos nuestra mirada en nosotros mismos. Pero él va a intentar de que no veamos la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Ahora la tenemos que estar recordando. A esto es lo que la Escritura le llama vestíos. Vestíos es vestíos en vuestra mente, vestíos en vuestro ser interior, vestíos en el campo de los pensamientos de toda la obra que Cristo hizo a vuestro favor. Repasen cómo Cristo ya cargó sus pecados. Repasen cómo Él cargó sus debilidades. Repasen cómo Él cargó sus enfermedades. Repasen lo que dice la Escritura respecto de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Esto no es solamente para que lo hayamos visto una sola vez. No, lo tenemos que ir repasando permanente y continuamente, porque así es como nos vamos fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios.
Vestíos de Cristo. ¿Para qué? Y esto es algo permanente y continuo. Y más cuando de alguna manera estamos enfrentando situaciones o circunstancias complicadas. Hermanos, allí es donde más debemos poner nuestra mirada en Él. Porque Él es la fuente de la solución, de la provisión, de la sanidad, de la libertad de las circunstancias o de las situaciones en las que nos encontramos. No hay nada imposible para Dios, dice la Escritura. No hay nada imposible para Dios y no hay nada difícil para Dios. Y Él está interesado en tus pequeñas cosas y en tus grandes cosas. Él está interesado en tus pequeños problemas y en tus graves problemas. Porque para Él da lo mismo que sea grande o pequeño. Como para Él todo es posible, entonces no hay grande ni pequeño. Para ti hay grandes y pequeños, para Él no, para Él todo es lo mismo. El interés que Él tiene para ti, ¿verdad? Es efectivamente en dar la victoria para cada circunstancia y cada situación. Ahora, ¿qué parte nos corresponde a nosotros en esta batalla espiritual? Vestirnos de toda la armadura de Dios. Si no nos vestimos, si somos negligentes, no nos vestimos, no pretendamos nosotros tener la capacidad de poder obtener victoria en las circunstancias en que nos encontramos. Mira, si algo nosotros necesitamos tener en medio de la prueba y la dificultad, es la fuerza del Señor que nos sostenga en medio de ellas, mientras efectivamente vamos saliendo de esas circunstancias. Porque ahí necesitamos nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad. Allí es donde necesitamos nosotros del carácter de Cristo. Y allí es donde el Señor comienza a formar en tu vida ese carácter que se requiere para poder enfrentar las circunstancias y las situaciones. Si todo fuese fácil para enfrentar, pues no necesitaríamos el carácter de Cristo, porque de pronto con nuestra propia fuerza lo haríamos. Pero el Señor sí nos permite que Satanás en su momento, ¿verdad? Efectivamente nos tope en el día malo. ¿Para qué? Porque allí es donde el carácter de Cristo tiene que convertirse en una realidad de nuestra propia vida. Porque allí el varón de dolores, porque allí, ¿verdad? El que efectivamente enfrentó el dolor, la angustia, enfrentó la injusticia de una manera sobrenatural, nos va a permitir que cada circunstancia que nosotros vivamos también la vivamos juntamente con Él. Así es como ese carácter comienza a ser una realidad en nosotros. Pero nuestra responsabilidad es vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí la Escritura queda clarísimo, deja claro que el Satanás está acechando. Ahora, démosle gracias a Dios porque el Señor permite momentos en donde nosotros podemos venir a tener circunstancias, situaciones de refresco, situaciones de tranquilidad, situaciones de abundancia, situaciones de prosperidad, situaciones de buenas relaciones con la familia, situaciones en las cuales nosotros podemos estar tranquilos, situaciones en las cuales podemos disfrutar de la vida. Bueno, el Señor nos está permitiendo también ese momento de circunstancias y de situaciones. Pero hay momentos, hermanos, en que las acechanzas del diablo van a ser más evidentes en nuestra experiencia y ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes. Y por eso el Señor nos dice que la única salida para nosotros, para ti, para mí, es vestirnos de toda la armadura de Dios. Vistámonos de Cristo en nuestra cabeza todos los días. Vistámonos de la obra que Él hizo a nuestro favor. Metámonos, introduzcámonos en Cristo, porque Él es nuestra realidad, nuestra vida y nuestro todo. Eso dice la Escritura. La Escritura dice que Cristo es el que ahora mora y vive en nosotros, que ya no vivimos nosotros. Eso nos revela la Escritura. Ahora, queda que tú y yo lo comprobemos. Pero entonces, si es que el que mora en mí es Cristo, pues desviemos nuestra mirada a Él y no la pongamos en nosotros. Esa es la manera como efectivamente vamos a estar también vistiéndonos permanente y continuamente de Cristo. Cuando estamos nosotros vestidos de Él, vamos a poder estar firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en la gracia. Firmes en la obra de Cristo a nuestro favor.
firmes en la victoria, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Contra qué? Contra el enemigo. El enemigo, Satanás, está allí acechando, pidiéndole continuamente a Cristo el que te entregue a ti para zarandearte. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos? Pues el Satanás está pidiendo permanentemente a nuestro Padre el que se nos dé para pegarnos una zarandeada. Ahora, nuestro Padre a momentos lo puede permitir, pero no porque Él nos esté mandando el mal, sino porque Él quiere demostrarnos a ti y a mí quién es el que vive en nosotros. Y quiere que nosotros comencemos a utilizar esta armadura de Dios, que solamente puede ser utilizada en los momentos en los cuales de alguna manera estamos siendo probados. Entonces, otra vez la Escritura nos comenta y nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y esta misma armadura tiene que ver con el vestirnos del versículo 11. Tomad todo lo que Cristo es, porque esa es la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Fíjate, esto nos lleva a entender que hay días mejores que otros en nuestra propia experiencia. Pero aquí el día malo es el día en el que nosotros realmente no quisiéramos estar. En el que lamentablemente a veces nos viene, y no porque nosotros necesariamente lo hayamos ocasionado, sino porque las personas, las circunstancias, las situaciones, Satanás, de alguna manera han intervenido. Aun cuando ya sabemos que no luchamos contra carne ni sangre, porque detrás está efectivamente el espíritu que anima al mal. Pero la idea central es que nosotros debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. A esto se está refiriendo la Escritura. Ahora, esto no significa que solamente nos debamos vestir en este tipo de circunstancias en donde estamos viviendo un momento malo, un tiempo malo, una circunstancia mala, no prevista, no anunciada, no querida, no buscada. Pero el Señor nos dice, esas circunstancias que van a venir requieren el que tú te adiestres tomando toda la armadura de Dios. Requiere que tú seas más diligente repasando en tu mente todas las vestiduras y las buenas cosas que Cristo ha hecho por ti, para que podáis resistir. Aquí la idea central es que las únicas armas y la única opción que nosotros en momentos malos podemos tener para resistir es efectivamente el vestirnos, el tomar toda la armadura de Dios. Fíjate, tomar, poseer otra vez. Estamos hablando aquí de tomar lo que a ti y a mí nos corresponde. Así que los días malos son días buenos para que efectivamente nosotros podamos crecer en el conocimiento del Cristo que mora dentro de todos y cada uno de nosotros. Y son momentos buenos para ser adiestrados para la batalla. Son momentos buenos, ¿verdad? Que van a formar nuestro carácter, que van a permitir que miremos a Cristo permanentemente, que van a permitir que no confiemos en nosotros, que van a permitir que no pongamos nuestra mirada en aquellas personas que creemos que pueden ser las protagonistas o las fuentes de nuestro mal, sino que descubramos que Satanás está dentro de todo esto y que esta lucha y esta batalla es espiritual. Vamos a continuar con este mismo tema la próxima semana, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.